Muy bien, pues se me oye bien, ¿eh? Buenos días, bienvenidos a todos. Y me ha tocado a mí moderar esta espléndida mesa redonda con participantes de alto nivel. Los ha presentado ya Miguel, voy a hacer un pequeño currículum de los asistentes. Vamos a tratar temas candentes, primero que nada, y después, evidentemente, de interés para todos. Bueno, es una reseña muy breve. Miguel Ángel, además de ser jefe del Departamento de Planificación de la Agencia Estatal de Administración Pública, es licenciado en Informática. Si me equivoco en algo, me lo decís. Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto, coordinador de la redacción, desarrollo y actualización del Sistema Nacional de Seguridad. Ha dirigido el proyecto del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Ha coordinado también la redacción, desarrollo y actualización del Sistema Nacional de Interoperabilidad y de sus normas técnicas de interoperabilidad. Es miembro del Comité Gestor de Arreglo y Reconocimiento Mutuo de Certificados de la Seguridad del TI y ponente en eventos, muchos, con los que he tenido la suerte de coincidir. Javier Candau es coronel de artillería, ingeniero industrial con especialidad de electrónica y automática, especialista criptólogo. Dispone de diversas certificaciones de especialización en seguridad del TIC y también ha sido ponente de diferentes foros, especialmente el CCN, evidentemente, las jornadas CCN-STIC. Pedro Hernández es funcionario de carrera del Cuerpo Superior del Sistema de Tecnologías y además ha sido profesor universitario, consultor senior, TIC y director de proyectos, diferentes proyectos. Y anteriormente ha desempeñado puestos directivos en el ámbito TIC en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación. Y Agustín Aretio lleva 7 años, tengo anotado, 7 años en la Diputación de Cáceres, donde ha liderado equipos de transformación digital en la provincia y además cuenta con una dilatada carrera en el mundo de la transformación digital. Bueno, bienvenidos a los 4. Gracias. En un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo actualmente, no se nos escapa que la ciberseguridad es precisamente uno de los elementos que más sufre estos tiempos de cambio. Si el mundo tecnológico siempre está pendiente de avances y nuevos desarrollos, posiblemente el de la ciberseguridad sea uno de los que más se aplica a esta evolución. La situación geopolítica actual, la importancia necesaria que se le está dando a la protección del dato, las consecuentes normativas a aplicar y el incremento exponencial a riesgos en constante evolución a los que nos enfrentamos son solo una muestra de esta cambiante situación. Por no hablar de la falta de profesionales, hablaremos luego, o de la irrupción de la inteligencia artificial, que no hay más remedio que hablar luego, que ya gestionábamos desde hace décadas, pero que se encuentra en un momento en el que ha aumentado su acceso, evidentemente. Y con todo esto, quizá no tendríamos suficiente tiempo con una hora, pero vamos a hacer un esfuerzo para intentar comprimir toda la información que nos gustaría transmitiros. Y entramos ya en materia, si os parece bien, ¿vale? Primero que nada, bueno, pues me gustaría preguntaros en qué proyectos estáis trabajando actualmente a corto o medio plazo y, sobre todo, cuáles son los principales retos a los que estáis enfrentando para poder llevar a cabo estos retos. Si queréis, comenzamos por aquí, Agustín, y damos un poco la vuelta. Okay. Pues en un 2026, partiendo de un 2025, donde ha irrumpido con esta fuerza tan enorme el COCS de entidades locales, como entidad local, lo que estamos sobre todo es tratando de superar y digerir, ¿no?, todo este proyecto tan enorme y tan intenso que nos ha llegado, bueno, gracias al Fondo de Recuperación, fantástico, y que además pues, estamos de alguna manera solapando y simultaneando con la propia estrategia de ciberseguridad que ya venía desarrollando la Diputación de Cáceres desde el año 2020. Y bueno, pues está siendo un proyecto positivo, en positivo, que está aportando gran cosa a base de consumir muchos recursos internos también, ¿no? Es un esfuerzo importante, pero yo creo que está mereciendo la pena y el resultado que tendremos, bueno, será un poco la suma, ¿no?, de lo que veníamos haciendo con lo que está haciendo la Administración General. Y bueno, de alguna manera yo creo que llegaremos a un buen sitio. No os aburrís, no os aburrís. No nos aburrimos, ¿no? Este año no. Javier. Bueno, pues nosotros, como proyectos para 2026, el objetivo es asentar las inversiones en 3 ejes fundamentales: el Esquema Nacional de Seguridad, la Plataforma Nacional de Notificación y la Red Nacional de SOCs. El SOC de entidades locales es una parte de la Red Nacional de SOC. Son proyectos horizontales, son proyectos ambiciosos, en donde intentamos que durante 2026 tenga continuidad, pero también en 2027 y años posteriores, porque todo lo que son servicios horizontales y para las entidades locales, a mí me parece fundamental que con un solo servicio se cubran
las 8.000 o las que se quieran adherir de esas 8.000 y pico entidades locales que tenemos, pues yo creo que lo único que podemos hacer es ganar y optimizar costes. Así que ojalá tengamos esa continuidad, que algunas veces es difícil, ¿no? Y luego, como retos, nosotros desde el CCN, nuestro reto es dejar de hacer algunas cosas que hacemos ahora para hacer otras cosas, ¿no? Y las cosas que tenemos que dejar de hacer ahora es la detección inmediata, que se la tenemos que delegar a los SOCs. Los SOCs son los que tienen que detectar, nosotros nos quedaremos para menos incidentes y nos tendremos que dedicar a medidas de ciberdefensa activa y a neutralización. ¿Pedro? Por nuestra parte, más o menos en la línea que dice Javier, ahora mismo toca consolidar, asentar todos los proyectos. Cuando uno habla de proyectos casi siempre piensa en cosas nuevas, ¿no? En cosas novedosas, en disrupción y tal. En este caso nosotros tenemos que asentar lo que tenemos que seguir preparándonos, o seguir manteniendo los proyectos que tenemos actualmente, que eso ya es una tarea importante, más en la situación presupuestaria que todos sabemos que estamos, y teniendo en este caso, y me parece bastante importante, por el contexto de la mesa también, la ciberseguridad y la seguridad como parte transversal, o sea, como elemento transversal, porque a los que ya hemos vivido ciertas situaciones entendemos que hay que mantener sobre todo la seguridad y sobre todo disminuir totalmente o tratar de disminuir todo lo que se pueda los riesgos de situaciones de ciberseguridad no deseadas. Esta es un poco la parte de proyectos que tenemos para el 2026 a esperas de que sucedan otras cosas. Lo que pueda surgir, ¿no? De lo que pueda surgir, sobre todo, como digo, la parte presupuestaria, que es la que, Claro, digamos, claro. nos mantiene un poco a raya. Muy bien, gracias. Miguel Ángel, por favor. Buenos días. Bueno, en relación con la pregunta, a mí me gustaría retomar algunas claves que apuntó ayer el director de la Agencia Estatal de Administración Digital y que inspiran lo que estamos haciendo y lo que pues se ha venido exponiendo hasta este momento. Él apuntaba unas claves que son la igualdad en el acceso, la homogeneidad en la disponibilidad de los servicios y la altísima interconectividad de todas las administraciones a través de la red SARA. Esa altísima interconectividad implica también una gran facilidad de propagación. Pero bueno, el tema es la igualdad y la homogeneidad, que es lo que nos ha inspirado a proyectar estas iniciativas, estos proyectos del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para la AGE y el que va dirigido a las entidades locales y a industrializar los servicios, porque lo que hemos perseguido es proyectar unos catálogos de servicios, 27 servicios de ciberseguridad, de prevención, protección, detección, respuesta, asesoramiento y gestión, para que todas las entidades, sin distinción de tamaño y condición, puedan tener esa protección. Esto, bueno, pues tiene presente esa facilidad de propagación, porque incluso para las entidades que puedan verse con mayores capacidades y más fuertes, su fortaleza también es la de la entidad más débil o que se encuentra en una situación más inicial por la facilidad que decía de propagación. Esta industrialización nos ha llevado a un escenario en el que ha habido un fuerte cambio cultural. Esto pueden imaginar que estos proyectos que comentamos son enormemente complejos por la enorme cantidad de interlocutores y por su heterogeneidad. Y tenemos los alumnos aventajados de la clase que pueden tener unas ciertas capacidades, una trayectoria también de años, unas capacidades, unas dotaciones, pero también había muchas entidades que estaban en un estadio muy inicial. Entonces, claro, al industrializar los servicios, para ciertas entidades que estaban en el estadio inicial, pues el listón es muy alto,
Para otras entidades, pues ese listón no es tan alto porque podían estar dotadas y se industrializa en una línea base, pero también es verdad que estas ofertas de 27 servicios, individualmente las entidades, pues ya estamos en unos escenarios en los que no pueden dotarse de todo el catálogo de servicios y no pueden mantenerlo. Otra cosa es que puntualmente pudieran encontrarse en que ciertos servicios puedan tener acceso a capacidades mejores. Todo esto, bueno, pues tiene su dificultad, sus pros y sus contras, pero ya generamos unos escenarios en los que tenemos una visión general, una visión de conjunto que antes no teníamos, tenemos unas capacidades y unas mejoras que todo el mundo lo reconoce de la ciberseguridad, una capacidad de coordinación y una capacidad de compartir información que antes no teníamos. ¿Y los grandes retos que nos enfrentamos? Pues los grandes retos son, y apuntaba también Pedro, Javier y Agustín, es asentar lo que venimos haciendo, extenderlo, evolucionarlo por todo el cambio del contexto y la tecnología y también formalizarlo. Y detrás pues subyace lo que apuntaba Javier de la sostenibilidad y de los recursos. Muy bien, muchas gracias. Tengo una pregunta principalmente para Javier, para Miguel Ángel, pero evidentemente seguro que podéis aportar algo, tanto Pedro como Agustín. España es un referente internacional, lo sabemos de sobra con respecto al esquema nacional de seguridad. Puedo aportaros que a nivel internacional tenemos relación con un país europeo y siempre nos habla que somos una referencia, hemos realizado visitas y tal, pero sin embargo a veces existe la percepción de que el cumplimiento normativo consume más recursos que la propia operación defensiva. ¿Cómo pueden conseguir las organizaciones, administraciones públicas, equilibrar la balanza entre la necesidad normativa y la eficiencia del día a día en materia de ciberseguridad? ¿Javier? Bueno, pues en un principio hay dos ejes que ya son una obligación, no podemos dejar de tenerlos en cualquier proceso de ciberseguridad, que es cumplimiento y vigilancia. Cumplimiento y vigilancia son fundamentales. Pero, claro, el cumplimiento lo primero que te habla es de gobernanza. Y el problema que tenemos en las administraciones es que la gobernanza sigue siendo inmadura. ¿Qué quiere decir? Que siempre los departamentos TIC consideran a la ciberseguridad como un apéndice de ellos, cuando la ciberseguridad tiene que ser una entidad suficientemente diferenciada para que puedan realimentarlos al mismo nivel que ellos mismos. Y ese destete es complicado, es muy difícil. Cuando en la gobernanza se admite eso, que es lo que te está diciendo el Esquema Nacional de Seguridad, entonces todo va más suave. Por ejemplo, nosotros en el SOC de Justicia, hasta que se entendió que cualquier cosa que pase a producción se tenía que auditar y verificar, pues costó sus discusiones y sus cosas. Pero, evidentemente, vigilancia continua y auditoría continua son dos cosas que son de la operación, pero realmente luego te vienen por la gobernanza. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento decidimos, tenemos las decisiones adecuadas de gobernanza, vamos a gastar muy poco tiempo en el cumplimiento. Y nos vamos a centrar en la operación. Si no, vamos a estar todo el día pues discutiendo caso 1, caso 2, caso 3, caso N, y el N normalmente suele tender a infinito. Claro. Sí. Bueno, lo curioso es que a mi equipo, cuando prepara las píldoras de formación o de mensajes sobre la ciberseguridad y el esquema, no les dejo que hablen de cumplimiento. Lo que les indico es que tienen que trasladar el mensaje de que si un actor, una entidad desea mejorar la ciberseguridad, esa mejora de la ciberseguridad pasa por la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, de sus principios, requisitos y medidas. Y el hecho curioso es que, y lo sabe Javier muy bien, cuando estamos con incidentes que se han producido y con las víctimas, he observado una expresión de motu propio por su parte, y es en los momentos más crudos
cómo las víctimas reconocen o expresan que de haber alcanzado una mayor madurez en la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, o hubieran podido contener el incidente o su impacto hubiera sido más limitado y más acotado. Dicho esto, para que la operación sea eficaz, como decía Javier, tiene que haber una gobernanza. Lo que hemos perseguido con el Esquema Nacional de Seguridad es que las organizaciones tuvieran o tengan una aproximación profesional a la ciberseguridad estructurada, con gobernanza, con roles, y no quede al albur y a la buena voluntad de unos expertos o unos técnicos que, bueno, pues con su voluntad y su buen hacer y su disposición, pues se dejan la piel en el asfalto solos. Tienen que estar amparados en una estructura, con una gobernanza, con una dotación, unos recursos. Por eso, ese famoso artículo del desarrollo de la transposición de NIS, y tanto de la 1 como la 2, dice que tiene que contar con personal, el responsable de seguridad, experto y con conocimientos, con una dotación de recursos, con una posición adecuada en la organización y, como decía Javier, pues con una adecuada independencia del responsable del sistema y del responsable de las redes. ¿Y ha llegado un embate de regulación? Sí, pero si es como a la ciberseguridad, pero es como si durante estos años o durante años hubiéramos puesto en marcha toda la circulación, los vehículos, el transporte, y no hubiera ninguna regulación o legislación de circulación o de tráfico. Entonces, bueno, es todo, por eso en esta época, y si nos fijamos también en la regulación que viene de Europa, pone un esfuerzo muy grande en impulsar la gobernanza, además la cooperación y la gobernanza en el ámbito transfronterizo, en el ámbito nacional y en el ámbito de los sujetos obligados, de las entidades que lo tienen que aplicar. Pedro Agustín, ¿vuestra experiencia? Yo coincido, por supuesto, como no coincidís con Javier y con Miguel. Aquí simplemente la experiencia es la que creo que tenemos más o menos todos, y es que siempre vamos con la operación por delante. Y la parte normativa y cumplimiento se va quedando un poco atrás, no por no quererlo, sino porque el día a día así te lo exige. Entonces, a mí me parece que, como dice Miguel, es muy importante tener esa... Aunque a veces nos cuesta, y sobre todo, por ejemplo, para la certificación del Esquema Nacional de Seguridad, nos cuesta toda la documentación, revisarla, ver que está completa, ver que es adecuada. Esto nos ayuda, al final de cuentas es verdad que nos ayuda en el momento de aplicar esa operación. O sea, en el momento de ser operativos con un respaldo cumplimiento, un respaldo de recursos, por supuesto, pero un respaldo de cumplimiento de la normativa, tanto europea como española, que me parece que está muy bien formada. Sí, la verdad que la operativa va por delante y muchas veces termina ayudando, ¿no? Termina ayudando a otros barridos, como Carlos Segura nos hace el Centro Criptológico, y nos identifica algún recurso que está expuesto, pues nos ha venido muy bien para decirle al responsable de ese recurso que no es el Departamento de Tecnología, sino que es alguien que está operando esa cuestión ahí, pues debes tomar medidas, debes intervenir, y a partir de ahora que entiende que ese recurso es tuyo, tu responsabilidad, esos datos, esa información. Bueno, entonces, al final, de alguna manera, estamos trasladando desde la operativa a ese esquema de gobernanza que finalmente hacemos de alguna manera sentir, ¿no? Hemos tenido varios procesos, ¿vale? Empezamos en 2017, un primer proceso alrededor de la puesta en marcha de la gobernanza de la LOPD. A partir de ahí empezamos a identificar activos, recursos y, sobre todo, responsabilidades. Todavía no hemos acabado con estas responsabilidades, estamos a casi un año de 2027 y todavía no hemos acabado porque el resto de áreas y departamentos identifiquen y asuman que es suya la responsabilidad del tratamiento de esos datos, de la custodia de esa información, y luego otra una parte que tenemos las áreas de IT, que sí que efectivamente pues tenemos que poner nuestras barreras, nuestras defensas y demás. Entonces yo creo que el reto principalmente es hacer partícipe, bueno, pues a cada uno de sus responsabilidades. Porque si no, ahora mismo en este mundo de transformación digital que estamos viendo, nosotros vamos a desplegar a los 25.000 contadores de agua. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del área de informática también la responsabilidad de los 25.000. En algunas cosas sí.
Pero no en todas, ¿no? Pero es que estamos hablando de despliegue, de que estamos pensando en desplegar alrededor de 150.000 contadores, de 200 antenas LoRa para de conectividad, de toda la transmisión, de espacios de datos. ¿Y son de informática? Sí, pero también son del Consorcio de Gestión de Agua, que de alguna manera tiene que velar, ¿no?, por toda esta cuestión. Entonces, en ese compromiso, en el establecer esos compromisos con otros departamentos y que identifican que efectivamente tienen sus necesidades y tienen que estar al mismo nivel, ¿vale? O al mismo nivel, en el nivel operativo que deben estar con respecto a nosotros, ¿no? Yo creo que es el más importante. Un poco relacionado con esto, y que creo que igual Agustín ha sido el que más lo ha sufrido, me gustaría hablar un poco de lo que es el talento, ¿no?, de la estructura tan cerrada que tiene la administración pública a la hora de captar este talento que existe, pero que cada vez es, voy a poner un apellido curioso, pero cada vez es más caro, pero al final cada vez es más necesario, ¿no? Así es que os haría dos preguntas enlazadas. Primero, si consideráis que la estrategia de recursos humanos ha girado hacia la construcción de un ecosistema de proveedores de alta confianza, ¿no?, como única vía, y por otro lado, si las exigencias del NIS 2 y del Esquema Nacional de Seguridad en la cadena de suministro, si la dirección aquí nos acompaña es crítica. Por lo tanto, ¿consideráis primordial primar la confianza en la certificación de los proveedores por encima de criterios puramente económicos en las licitaciones, que es algo que nos encontramos en el día a día? Muchas licitaciones que directamente es una cuestión económica cuando no se prima realmente la calidad del servicio o del producto que se está facilitando. Agustín, si quieres. Cuando tenemos que también trabajar lo que trabajamos en las provincias, que se dice, tenemos que también impulsar a la pequeña empresa, muchas veces empezar a obligar a toda esta pequeña empresa a estar certificado, a superar barreras, les estamos poniendo otra barrera adicional, ¿no?, al conseguir recursos. Estas empresas suelen licitar en entornos geográficos muy concretos. Lo sé. Y pegar ese salto, exigirle todo ese nivel de cumplimiento, que hay que pedirlo, ¿eh? Que hay que pedirlo sin ninguna duda. Pero sí le estamos poniendo otra cuestión más a superar, ¿vale? Y muchas veces pues ya se junta la solvencia técnica, la solvencia económica, y ahora metemos también todos estos requerimientos a la pequeña empresa a la que trabajamos, a la local. Nos cuesta mucho trabajo y la ayudamos en lo posible, ¿no? Si tenemos algunos planes, si tenemos unas cuestiones para trabajar con ella, tenemos acuerdos con la Asociación de Empresarios del sector, impulsamos mucho esto, pero finalmente cuando te vas a meter en un proyecto grande, como todo esto que estamos hablando, por ejemplo, a través de los PERTES, pues son proyectos muy grandes, son proyectos que requieren mucha solvencia técnica y económica, evidentemente ahí sí que exigimos, ¿vale?, un nivel de acreditación, claro, y de solvencia en seguridad. Es que no puede ser otra manera. No puede ser otra manera. Pero ese problema está. Perdona, Agustín. No, acaba. No, digo que ese problema con la empresa local, ¿vale?, con la empresa más pequeña, sí que lo estamos teniendo y de alguna manera tenemos, ¿vale?, que ayudar a superarlo y superar esto. Sí, tenemos claro que fuera de ciertos hubs que hay dentro de lo que es el territorio nacional es complicado. Yo vengo de Valencia y la situación es similar. Pedro, ¿creas? A ver, para nadie es un secreto que en el ordenamiento jurídico de la Administración tenemos dos cosas o dos partes, que es una, la de nuestro capítulo 1, como decimos nosotros, o sea, la de nuestros propios recursos, nuestros funcionarios, nuestros laborales, nuestros empleados públicos en general, que no es, digo, para nadie es un secreto que es una estructura bastante rígida. O sea, nuestras RPT son bastante rígidas y ahora mismo lo que se está viendo es que la función pública quiere avanzar o va avanzando hacia un modelo previsional diferente, o que intenta ser diferente. Vamos a ver, todavía está en ese camino, vamos a ver cómo se hace, o sea, cómo se logra, pero sí que a la Administración le hace falta más capacidad de reclutar a ese talento con herramientas eficaces. O sea, podemos dar la formación que queramos, podemos dar los beneficios que tenemos, evidentemente, pero tenemos que reclutar talento, ¿vale? Y la otra pata, que un poco creo de lo que estabas preguntando, es aquella frase que dice en la Ley de Contratos que tenemos que siempre optar por la oferta más ventajosa para la Administración, y ahí la oferta más ventajosa, en la mayoría de los casos, es el precio. Entonces, ahí tenemos también el hecho de que tenemos que hacer un suficiente los recursos públicos. Y aún así, muchas veces logramos, esto yo creo que es un logro de la Administración, logramos que el talento que quizás no podemos tener por esa estructura rígida dentro de la propia Administración y usar nuestros propios recursos, logramos con la contratación pública, o sea, con la colaboración público-privada, obtener esa parte que nos faltaría de talento. Para mí, en mi opinión personal,
el talento, o sea, el tener gente, personal, que pueda hacer las cosas de manera eficaz, eficiente, que sea experto, como decía Miguel Ángel, que tenga experiencia en lo que queremos hacer, ciberseguridad, proyectos de desarrollo, lo que sea, es absolutamente esencial. Miguel Ángel, Javier, ¿queréis aportar? Bueno, yo dos ideas. Habéis hablado de que el personal de la Administración y su contratación. Bueno, pues que es lo que dice Pedro del capítulo 1 es así, pero yo me marcaría límites y objetivos, ¿no? Por ejemplo, para los SOCs o para las capacidades ciber que tenemos, tenemos que ir a un 70-30, como mínimo un 80-20, 80 privado, 20 público, porque es que si no, no se queda el conocimiento de la Administración. Entonces, ese asunto es fundamental. Las administraciones en sí tienen que ver que son una continuidad de sus redes. Ya no es importante el edificio, que también, y la Diputación de Cáceres tiene un edificio muy bonito, pero es importante que le estamos dando todos los servicios digitalmente a los ciudadanos y en eso consiste la transformación digital. Igual tenemos que analizar un poco cómo es nuestra plantilla y si necesitamos ese componente técnico, pues primarlo de manera importante, ¿no? Y con respecto a las certificaciones y la segunda pregunta has hecho y la confianza. La confianza nos va a venir obligada por la Unión Europea. El proveedor de alto riesgo es una figura que está apareciendo en inteligencia artificial, en servicios en nube y en supply chain y en cadena de suministro. Entonces, si no lo hacemos los países, nos lo van a obligar a hacer desde la Unión Europea a definir y a seleccionar proveedores que no sean de alto riesgo. Y por el otro lado, el instrumento que tenemos para que la ley de contratos no solo prime el precio, es obligarla a la certificación. Y también por ahí la Unión Europea está revisando la ley el acta de ciberseguridad, la CSA de 2019, que habla muchísimo de certificación y va a haber esquemas de certificación para muchas cosas. Vamos a ir empezando a utilizar el instrumento de la certificación y yo no me refiero a la certificación de las empresas que te están desplegando las soluciones, sino que los productos que utilicemos tengan esa calidad. Y eso algunas veces la misma empresa te está induciendo a utilizar otros porque tendrá sus contratos o tendrá sus cosas. Pero hoy por hoy, si queremos intentar tener cosas que sean con una calidad adecuada, en los pliegos tenemos que poner la palabra certificación muchas veces. Sí, está claro. Miguel Ángel. Bueno, estaba pensando dos comentarios. El primero es el punto de equilibrio. La realidad es la que es, nuestros recursos, nuestras rigideces, entonces nuestros proyectos e iniciativas salen porque contamos con el músculo de nuestros socios tecnológicos y del sector privado, que tienen unas dinámicas de impulso y de fuerza y unos recursos que son imprescindibles en este momento tan emergente de la ciberseguridad, emergente en el sentido de que se ha convertido en una prioridad estratégica y consume recursos, talento y especialistas. Y bueno, pues iremos manejando ese punto de equilibrio y también es verdad que bueno, pues para la sostenibilidad de las inversiones y de los servicios, eso que decíamos antes de asentar y formalizar, también tiene que haber un conocimiento y un talento interno. Entonces hay que manejar ese equilibrio, pero por lo que estamos viendo, esa colaboración público-privada a través de la contratación y de los socios tecnológicos funciona, está dando resultados y además está dando resultados en unos plazos muy ajustados y en unos entornos de altísima complejidad. Y en relación con el tema de la certificación y la contratación, complementaría lo que se ha dicho con el hecho de que los instrumentos centralizados de contratación, como los sistemas dinámicos de adquisición, han incorporado desde 2022 la noción de los requisitos de seguridad y cómo acreditarlos mediante
cumplimiento, evidencias y demostración pues, del cumplimiento del esquema o las certificaciones, las reconocidas por el organismo de certificación o las que vienen de la Unión Europea, que además, de forma muy pionera, esto es curioso, hay que tenerlo en cuenta, cuando eso se consignó en los instrumentos de contratación, la referencia, por ejemplo, a que los productos vinieran conforme al esquema europeo de certificación del EUCC de producto, no había llegado ese esquema, que llegó en enero de 2024, e incluso se hace referencia al esquema europeo de certificación de los servicios en la nube, que está por llegar, pero lo importante es el concepto de que para avanzar en la confianza se ha lanzado ya un mensaje al mercado en el sentido de que os esperamos, pero os esperamos cumpliendo los requisitos y evidenciando pues, unas certificaciones de conformidad y, como decía Javier, además se van a reforzar. Ya vinieron con el reglamento de ciberseguridad, tuvo una modificación y se está tramitando una segunda modificación que toca temas, pero refuerza esa cuestión. Enlazando un poco con lo que comentas y aprovechando que vengo de una empresa, o represento a una empresa que es de los pocos que tiene la certificación Made in Europe, me gustaría que habláramos un poco precisamente de la dependencia de los grandes proveedores tecnológicos, de quién es nuestro aliado al final, a la hora de contratar servicios en la nube o soluciones de seguridad, que es precisamente lo que nos ocupa. ¿Cómo estáis gestionando el riesgo de cadena de suministro y la soberanía del dato del ciudadano? Y además, ¿se prioriza la tecnología nacional europea sobre la funcionalidad de los grandes proveedores? ¿Quién quiere comenzar? ¿Empiezo o empiezas tú, Javier? Yo empiezo un poquito y te dejo el plato fuerte y lo difícil a ti. A ver, como decía, y está relacionado, hemos ido dando unos pasos y los pasos que hemos dado son: el Esquema Nacional de Seguridad ya venía tratando los productos evaluados y certificados, incluyó la referencia explícita al catálogo de productos y servicios de seguridad de las tecnologías de la información, el CPSTIC, y ¿qué es lo que ha pasado? Los instrumentos de contratación como el SDA se remiten a los requisitos, a los productos evaluados y certificados y a los productos que estén en el catálogo. Entonces, esa forma de gestionar la confianza y la cadena de suministro es poblar ese catálogo que está referenciado en la contratación con productos que vengan bueno, pues con esa confianza, ¿no? con la certificación. Y por otra parte, y esto ya se lo dejo a Javier, pues es un terreno en el que nos movemos, el de la contratación pública, y la contratación pública tiene sus reglas y no se puede discriminar. Quiero decir, la contratación concurre quien concurre, si satisface los requisitos del pliego y las condiciones económicas, pues hoy por hoy es lo que hay. Y le dejo ya la cosa difícil, se la dejo a Javier. Lo que sí que es verdad que el contexto geopolítico está cambiando y que está cambiando muy rápido. Entonces, lo primero que ha hecho Europa es el esquema de certificación de los servicios en nube estaba atascado porque tenía requisitos de soberanía. Los requisitos de soberanía es que la administración de la nube se haga con personal de dentro de la Unión Europea, que el dato no salga de la Unión Europea y, sobre todo, y lo más importante, que ese dato no pueda ser accedido por terceros países que tengan regulaciones que obliguen a esos hiperescalares que tienen esa residencia en esos países a aportar el dato que se les requiera, ¿no? Entonces, con esos parámetros, evidentemente nosotros en los pliegos tenemos que ser exigentes en cuidar que ese dato de nuestros ciudadanos esté adecuadamente protegido. Y dicho eso, hoy por hoy la oferta es la que es. Es decir, no se puede intentar que con nubes europeas ahora mismo tener la capacidad que te ofrecen las nubes públicas de los 4 hiperescalares. Entonces, dicho eso,
tenemos que dar dos requisitos fundamentales, porque aquí hemos mezclado dos cosas. Por un lado, hemos mezclado el tema de los hiperescalares y, por otro, el de las soluciones de seguridad, ¿no? Nosotros en las soluciones de seguridad intentamos encarecidamente que el dato no salga de la administración, de la organización. Es decir, es que estos EDRs, que todo lo consultan en nube, bueno, es que pues hazlo de otra manera, pero hazlo que el dato que tú tengas que es todo el know-how de tu organización, no debe de salir de tu organización y como mucho no debe salir de España y ya unas malas de Europa, pero fuera de Europa, oye, no go, ¿eh? Es que estamos viendo que ese requisito de funcionalidad, que tú lo que quieres es hacerlo y hacerlo de manera más barata, que está muy bien, pero ese dato es complicado. ¿Desde dónde se hace? No quiero ser políticamente incorrecto, pero que ese es un reto que tenemos y además que en 2 o 3 años nos lo van a obligar a hacer desde la Unión Europea, ¿eh? Agustín, Pedro. Es fundamental, ¿no? Hombre, la soberanía del dato yo creo que tiene que residir en las organizaciones, las propias organizaciones, que son datos además que muchas veces no, ni siquiera son nuestros. Somos custodios, ¿no? Somos custodios de la información generalmente de ciudadanos y no pueden estar por ahí, en fin, ni exponiéndose ni alimentando otros sistemas que no saben muy bien cuál es su pretensión, ¿no? Muchas veces no sabemos realmente, cuando un dato sale de nuestro entorno, no sabemos qué van a hacer con él, por mucho que chequeemos, que no se van a utilizar para entrenamientos, ¿no? de aprendizaje, sí. Que tenemos fuentes de información ahí, bueno, que es... Ahí quizás lo importante es hay que protegerlo, y verá, todo depende del volumen, ¿no? Los volúmenes que tenemos una diputación, nosotros trabajamos con 230 entidades locales, almacenamos la información, una infraestructura importantes, pero relativamente sencillas, ¿vale? Pues somos capaces de dar ese soporte, ¿no? Y esto sí que enganchamos ahí quizá un poco con la parte de recursos humanos, de talento, que bueno, que con una plantilla efectivamente rígida, pero y un soporte externo que trabaje dentro, ¿no? de nuestra propia organización, facilitamos mucho las cuestiones. A mí este tema de llevar la información y no saber qué hacen con ella, ni qué tratamiento están haciendo con ella, ni qué destino están, pues finalmente está almacenado ahí. ¿Y por qué no van a pasar por ahí a leer, ¿no? Y a consultar sintaxis, a definir ontología y a saber cuáles son las tendencias de conversaciones? Un hiperescalar no va a hacer eso. Si Google te lo da gratis el Gmail, por algo será. Si pagas no lo hace, claro. No sé, a veces me entra la duda de que si paga no lo hace, ¿no? Una duda, yo creo que es... Quizás sea importante, ¿no? Detallarlo eso, tener un contrato de servicio, detallar claramente y certificarlo que los datos se mueven hacia un lado o hacia otro. ¿Pedro? No mucho más que añadir, simplemente que estamos todos claros de que nosotros trabajamos para los ciudadanos. Y para que podamos trabajar bien para los ciudadanos tienen que tener confianza en lo que hace la Administración. Y en este sentido, la soberanía del dato del ciudadano tiene que estar súper resguardada, como decía Javier, al mejor nivel posible. Y más en estos tiempos que ya hemos visto que esas alianzas que teníamos y ese modo de ver el mundo, sobre todo de ver el mundo en general y de la parte de la información en particular, ha cambiado. Entonces, ahí tenemos que plantearnos a veces cambios en esa provisión, pero fundamentalmente pensando en el ciudadano, en que sus datos tienen que estar protegidos y que para que nosotros podamos trabajar bien para el ciudadano tiene que tener confianza en lo que hacemos en la Administración. Claro. Bueno, tenemos en la mesa realidades muy diferentes. Me voy a centrar un poco en la tuya, Agustín, porque en el servicio, ¿no? Cómo gestionamos la seguridad en entornos donde realmente los recursos que existen son los que son. Entonces, quería hacerte directamente a ti y, evidentemente, después por vuestra aportación, una consulta. Es ¿cómo podemos garantizar un estado mínimo de seguridad en las entidades locales más pequeñas sin colapsar sus recursos? Y la segunda, si el modelo de SOC compartido o centralizados es la única solución viable. Claro, tú fíjate, 230 entidades que tenemos nosotros, ¿no? Algunos de estas 230, en nuestro caso, hay más de 120 de menos de 1.000 habitantes. La plantilla de personal está compuesta por el alcalde, que tiene mucho entusiasmo y dedicación, un secretario compartido y una persona que hace absolutamente todo el resto de cuestiones.
Y a estas personas además les llevamos en los 10 últimos años sometiendo a un proceso de transformación digital absolutamente que en algunos casos, como te coja con el pie un poquito crecido, está deseando ya de que llegue la jubilación por olvidarse de todo esto que le estamos obligando a hacer, ¿no? Entonces, estas cuestiones son realmente son complejas. Para nosotros cada uno de estos nodos es un punto realmente débil dentro de la cadena de seguridad, ¿vale? Y además suele coincidir que existe poca relación entre ellos, porque cuando te encuentras en un entorno corporativo, bueno, quieras que no, esa cultura que se ofrece, se difunde, se comparte, pero cuando ya estamos hablando de todos estos nodos un poco dispersos, cuesta mucho más trabajo llegar, cuesta mucho más trabajo entender qué es lo que están haciendo, los niveles. La apuesta que estamos haciendo es ofrecerle prácticamente el 100% de los servicios vinculados a administración electrónica, gestión electrónica, a seguridad, ¿no? Y ya habíamos arrancado con un proyecto que hemos rematado ahora con los fondos Next y hemos dotado de infraestructura de seguridad y atención, ¿vale? A través de un COX muy doméstico. El COX doméstico, nosotros teníamos un COX doméstico que estamos evolucionando a un COX un poquito más profesional, ¿no? Y efectivamente tiene que pasar por aquí, ¿no? Tiene que pasar por aquí porque no hay capacidad, ¿vale? No tenemos capacidad ni siquiera en algunos ayuntamientos que son un poquito más grandes, las plantillas son muy limitadas y la dedicación que tiene, y esto es un añadido. Y cada vez que llega y son capas nuevas que van llegando y a la que el poquito personal que tienen las entidades locales, pues tienen que volver a atender. No hay otra fórmula que la asuman las diputaciones con el poquito personal que tenemos y ahora, bueno, si viene ayuda externa, pues evidentemente, pues bienvenida, ¿no? Y todo lo que seamos capaces de aprender y compartir y relacionar y protegernos, porque estamos compartiendo información, porque nos estamos avisando, porque estamos alertando de situaciones que nos comprometen a unos y a otros y entre todos aprendemos, pues yo creo que es la única forma viable de que lleguemos a ser capaces de seguir manteniendo nuestra soberanía organizativa, ¿no? Claro. ¿A vuestra opinión? Bueno, vamos a ver. Nuestra opinión se ha materializado a través del proyecto del Centro de Operaciones de Ciberseguridad para las entidades locales. Entonces, hubo un momento en el que se vio que esas claves que apuntaba, que ilustran lo que estamos haciendo de la igualdad y de la homogeneidad y la industrialización, pasaba por un modelo de centro de operaciones centralizado, con capacidad de industrializar y de proyectar y de armonizar y de homogeneizar para que todas las entidades tengan esa igualdad de acceso a la colección de servicios de ciberseguridad y no haya desequilibrios y, por tanto, desprotección. Es difícil porque el colectivo de ámbito de entidades es muy grande y luego las circunstancias, diputaciones, consejos, cabildos, comunidades autónomas uniprovinciales, etcétera, todo eso hay que gestionarlo, pero también por economías de escala parecía y parece el camino a seguir, porque cada uno de los territorios abordando la implantación de un centro de operaciones por su cuenta, pues técnicamente puede ser, pero la sostenibilidad es cuestionable y la integración, la armonización, la capacidad de coordinar y de compartir información también se dificulta, aunque luego pudieran estar integrados en la red nacional de SOC. Entonces, bueno, pues ese es el modelo que hemos seguido y el modelo que parece que tiene buena acogida y parece que es el camino a seguir. Después de las dos hay una presentación, ¿no?, sobre el centro de interoperabilidad. Sí, apunto que a las 14 horas, de 14 a 14:30, en el Auditorio 2, hay una presentación de Jorge Faveiro, el jefe del Departamento de Operación de Ciberseguridad, sobre el Centro de Operaciones de Ciberseguridad para entidades locales. Muy bien. No creo que se me quedaran dos cosas en el tintero y como nos queda poco tiempo, os voy a hacer una pregunta para que intentemos contentarla lo más rápido posible y evidentemente vamos a hablar de la IA, ¿no? La pregunta sería la siguiente. ¿Estamos integrando la inteligencia artificial con la suficiente rapidez en nuestros centros de operaciones o productos contratados? ¿O para contrastar las amenazas que sí que están utilizando? ¿O realmente se está ampliando esta brecha entre el acceso a la IA por parte del atacante o por parte del defensor? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo creo que el defensor lo está usando, el atacante lo está usando ampliamente, ¿eh? Nosotros, con los fondos del Plan Nacional de Ciberseguridad, se ha hecho un despliegue masivo de inteligencia artificial, pero con el objetivo de que el defensor, el que está monitorizando el SOC, se dedica a lo importante y que muchos de los ataques y esa inundación de logs que normalmente sufren todos los SOCs, pues eso, de eso se encarga la inteligencia artificial y que sean los operadores los que identifiquen los casos distintos y hagan eso. Yo creo que durante 2026-2027 veremos si nos llevan mucha ventaja o vamos muy cerquita de ellos en estos asuntos. Yo creo que dentro de una organización se dispone de muchísima información, muchas veces desestructurada, muchas veces no agregada, y la tarea es que esa información se agregue de una manera centralizada y en ella apliquemos toda la inteligencia artificial suficiente, porque eso nos va a permitir detectar las anomalías. Ahora mismo estamos detectando según patrones, según información conocida. Tenemos que empezar a detectar según anomalías, y eso la inteligencia artificial nos lo va a permitir hacer. ¿Pedro? En nuestra parte, estamos intentando aplicar la inteligencia artificial en diversos aspectos, entre ellos precisamente la ciberseguridad. Estamos viendo las siguientes contrataciones que realicemos, o mantenimiento, como decíamos antes, asentar nuestros proyectos actuales. Uno de ellos precisamente es aprovechar la inteligencia artificial que proveen esas herramientas, o sea, aprovechar ese boom que está teniendo la inteligencia artificial, que todo el mundo habla de inteligencia artificial y en muchos casos se aplica según gustos y colores, ¿vale? Pero como dice Javier, para mí lo que tenemos que tener presente es focalizar el uso de esa herramienta que ahora tiene auge en el beneficio de la ciberseguridad y en el beneficio para nuestros proyectos y para el asentamiento de la seguridad de nuestros sistemas. Ayudarnos a automatizar el proceso, ¿no? Evidentemente, para intentar ser lo más ágiles posible. No, hablo de la ciberseguridad porque es el tema de la mesa. O sea, tenemos otros proyectos con inteligencia artificial. Nosotros trabajamos, o sea, en el Ministerio de Trabajo, la relación directa con el ciudadano, digamos, es con la parte de las empresas, de las autoridades laborales, de las representaciones de los trabajadores. Entonces, ahí hay una gran parte de análisis documental. Y en ese análisis documental la inteligencia artificial es muy propensa, o sea, es muy fácil aplicar en ese caso la inteligencia artificial de manera rápida. Ahora, en otros proyectos como estos hay que tener mucha focalización en qué es lo que realmente, a dónde tenemos que ir realmente, cómo nos va a beneficiar y, sobre todo, como decía también Javier, ahora en este año y el próximo, como la inteligencia artificial funciona de acuerdo a la alimentación de sus propios modelos también, tanto la inteligencia artificial generativa como la de los agentes, entonces vamos a ver cuál es el resultado que vamos a tener y según ese resultado tendremos que seguir actuando o actuar a lo mejor de la misma manera o de manera diferente. Miguel Ángel, ¿querías aportar algo? Bueno, poco más sobre lo que ya han apuntado Pedro y Javier, que tenemos nosotros en nuestro radar las herramientas que nos gustaría incorporar para automatizar y reforzar todas nuestras capacidades de vigilancia. Y bueno, pues en ello estamos y ya veremos a ver cómo evolucionan las cosas y los recursos, etcétera, también que apuntaba Javier y seguir por ahí. En fin, yo creo que estamos ahora hablando mucho de la IA porque la estamos haciendo la ingesta de cómo se digiere todo esto. Yo en dos días dejamos de hablar de IA y lo estarás embebida prácticamente en cualquier sitio. No es una cuestión. Ahora sí nos cuesta trabajo digerirlo y entenderlo, analizar los riesgos, ver un poco qué nos va a pasar, pero vamos, que pasado mañana aquí nadie habla de la ofimática. Sí. Fue un salto de correo electrónico, fue el Internet. Fueron saltos que abrían sus debates, abrían sus análisis, hacían sus estrategias y sus apuestas. Y finalmente, pues bueno, no deja de ser más que una tecnología habilitadora que va a estar embebida prácticamente en todo. Y además será un factor de competitividad. Quien no la tenga simplemente no venderá. No la incorporará, ¿no? Es una cosa que, en fin, ahora sí tenemos que hablar de ella. Ahora es el momento de hablar de ella, pero yo creo que en 2 días se nos ha pasado un poquito este constipado. Bueno, para no extendernos demasiado el tiempo, porque estamos prácticamente acabados, una última pregunta también, y si acaso comenzamos de ahí hacia aquí.
pensando en que dentro de un año tengamos la suerte de volver a estar aquí todos juntos, me gustaría preguntar pues, cuál sería ese logro que tenéis un poco marcado para que en 2026 poderlo llegar a cabo con cierta confianza y con cierta ejecución, ¿no? Para poder en 2027 que comencemos la mesa hablando de qué has conseguido en 2026, ¿vale? Miguel Ángel. Bueno, como ya hemos hablado de los centros de operaciones, nosotros estamos embarcados en una actividad que esperamos que para estas fechas de 2027 ya es convertirnos en la Agencia Estatal de Administración Digital en órgano de auditoría técnica del ENS, de esa forma para proyectar esa actividad tanto a la colección o al catálogo de servicios de la propia agencia como para apoyar a las entidades en el alcance del Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que ya les apoyamos con un proyecto que era una bolsa de adecuaciones y dejamos 230 sistemas de la AGE listos para los últimos 100 metros de la certificación y sobre la base de esa experiencia, bueno, pues ya construir esto y ya sentar esa dinámica y ayudar a nuestro ámbito y a todo el colectivo del Centro de Operaciones a progresar en ese terreno. Muy bien. Gracias. Pedro. Pues por nuestra parte, recorrer esos 100 metros últimos en los sistemas que tenemos pendientes y pues eso, ver cómo avanza, en este caso, la aplicación de lo que estamos haciendo y haber logrado que esta tecnología, por ejemplo, que ahora está en auge, como la inteligencia artificial, en uno de los casos, ver que nos ayuda, ver que realmente la hemos aplicado todo lo mejor que hemos podido y que efectivamente nos hace que la productividad de nuestros proyectos y de nuestras herramientas suba considerablemente como esperamos, también en la parte de la ciberseguridad. Javier. Pues que sigamos siendo un referente en Europa, tanto en aplicación de medidas de seguridad como en intercambio. Y intercambio es Red Nacional de SOC y intercambio continuo de ciberinteligencia y ciberincidentes. Si conseguimos eso, yo creo que lo conseguimos todo, porque sí que es verdad que en una administración completamente descentralizada como tiene España, podríamos conseguir un escudo digital entre todos. Completamente. Agustín. Pues me gustaría que seguir avanzando en ese entorno de confianza, tanto en las instituciones públicas como en empresas y como en ciudadanía, ¿no? Yo creo que para nosotros, al menos, sí son esos tres escalones los retos a donde tenemos que llegar, ¿no? Las personas mayores, estamos trabajando muy especialmente ahora con todas estas personas mayores que son muy vulnerables en todos los sentidos y en la ciberseguridad aún más, ¿no? Hay papeles como hace el Centro Criptológico o la agencia del INCIBE, a nosotros nos echan una mano tremenda y creo que nos ayudan a estabilizar un poco y a crear un entorno de consumo, ¿vale? A través del sistema electrónico de confianza. Muy bien, pues muchas gracias, Agustín, Javier, Pedro y Miguel Ángel. Espero que haya sido de interés para todos vosotros y nada, en 2027 aviséis fuerte y nos volvemos a ver. Muchas gracias. A ti.